Que el Señor los bendiga ricamente. Les saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración. Hoy con el curso de los viernes tenemos al hermano David Piña que nos acompaña como todos los viernes. Y hoy estamos grabando por Zoom. Eso significa que tenemos un programa limitado como de unos 40 minutos 45 minutos y entonces vamos a aprovechar al máximo el programa. Eso no significa que si don David tiene alguna duda, alguna inquietud, no pueda intervenir. Claro, la idea es que intervenga para que podamos erradicar cualquier inquietud. Bien, estamos entonces grabando. Hoy vamos a ver los adjetivos de la primera y segunda declinación, parte primera. Este programa es fundamental, importante. Los adjetivos. Entramos a esta parte de los adjetivos. Para esto vamos a usar la pluma. Vamos a ver si estamos usando la pluma. Correcto. Bien, don David, se ve la pantallita, ¿verdad? Sí, profesor, se ve claro y bello. Bueno, excelente. Bueno, tenemos aquí el vocabulario. Como siempre, David comienza con el vocabulario. Estamos analizando el libro Gramática Elemental del Griego del Nuevo Testamento. Es el que estamos usando en este programa de los viernes. Hoy vemos la clase número 17. eh, Adjetivos de primera y segunda declinación, parte número uno. Son varias partes. Lo primero que vamos a ver acá, esta es y como es la primera parte, entonces hay que poner un poquito mucho, bueno, más de atención que de costumbre, porque la segunda da por visto la primera. Es un conocimiento que llamamos acumulativo. Lo primero que tenemos aquí es el vocabulario. Tenemos agasos, bueno, buena, agapitos, amado, amada, escatos, último, última, cacos, malo o mala, calos, correcto, correcta, pistos, fiel, protos, primero, primera, Jalepos, feroz. Esos son los 8 adjetivos que vamos a estar viendo en este programa. Los adjetivos siguen una estructura muy similar a los adjetivos españoles. Entonces no nos va a costar mucho. Antes de mostrarles el adjetivo que viene ahí, en la parte inferior, vamos a leer lo que nos dice Davis en el número 114. La mayoría de los adjetivos de primera y segunda declinación tienen en nominativo del singular tres terminaciones: os y o a o on en neutro. Entonces, os en masculino, entonces vamos a ver este adjetivo, agasos, que aquí usted lo puede ver en la parte inferior, y vamos a ir marcando a qué se refiere con que hay tres terminaciones. Bueno, agasos en el masculino, masculino singular nominativo, agasos, terminan os, a eso se refiere con os. Luego dice en el femenino la ita o la alfa. En este caso tenemos la ita en el femenino singular nominativo. ¿Ve? Que termina en ita, lo que está en color rojo. Ahorita lo voy a hacer en grande para que lo miren. Y en el neutro, agazón, ve que termina en on. Entonces, cuando dice tres terminaciones, se refiere a esas tres. Muchos diccionarios escritos traen estas terminaciones: agatos o agasos, agasí y agazón. O por lo menos agasos, coma, y la ita, coma, on. ¿Verdad? A eso se refiere.
En la declinación se distingue el género, el número y el caso. Es decir, el adjetivo es el que acompaña al sustantivo. O digámoslo de otra manera, el adjetivo puede calificar, puede determinar, es decir, tiene una relación con un sustantivo. El adjetivo no es solo, siempre hace referencia a alguien. Entonces usted lo va a encontrar que él generalmente tiene una situación gramatical. Digamos, si es masculino es porque está haciendo referencia a un sustantivo masculino. Y así sucesivamente, si es femenino o si es neutro. Entonces, a veces en una oración griega viene solo el sustantivo, pero no viene, perdón, viene el adjetivo, pero no viene el sustantivo. Es que el sustantivo está omitido, pero el sustantivo está ahí. Y también vamos a ver que a través de un adjetivo puede ser que también se omita un verbo, que ahorita lo vamos a mirar. Bueno, y entonces aquí tenemos la declinación de agasos. Ahí lo ve. Eh, es muy sencillo. Tiene los tres géneros, masculino, femenino y neutro. Cada uno de ellos tiene su singular y plural. Y se va a tomar exactamente el sustantivo, la forma que tenga el sustantivo, ¿verdad? De estos son los adjetivos. Bien, vamos a pasar la diapositiva y aquí nada más les voy a mostrar. Bueno, tal vez en el anterior no lo hice en grande. Vamos a ver si lo puedo hacer en grande. Y aquí para ver sobre todo este caso, ¿verdad? Agasos, aquí está el nominativo. ¿Por qué termina en os? ¿Por qué termina en ita el femenino? Que a veces puede ser alfa, que eso lo vamos a ver ahora después. Y el neutro agazón, que va a ser igual que el acusativo, tanto el singular como el plural, mientras que el genitivo y dativo es igual que el masculino, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ir viendo. Bueno, todavía no hay que salir. Vamos a ver, mantener. Vamos a ver por qué se me salió aquí. Vamos a otra vez a aquí. Bien, ahora sí, vamos a pasarlo acá. Aquí tenemos vamos a activar la pluma. Vamos a ver. Aquí tenemos agapitos y tenemos toda la declinación de agapitos. La terminación es muy parecida en este caso, a la segunda declinación. Terminan os, u, o, on y e en el vocativo. Igualmente, en el plural tenemos cómo se declinan los sustantivos plurales, así se declinan los adjetivos. I, on, is, us, i. El genitivo y el dativo se repite exactamente en el neutro, tanto en el singular como en el plural, ¿verdad? Hay casos donde se va a repetir en el femenino, pero no es este el caso. Entonces, nada más es así de simple. La femenina, el sustantivo femenino se usa como la primera declinación del femenino, y is, y in, y el plural, on, es, as, e. Igual. Y así siguen todos los demás. Y así van a seguir todos los demás. Hay algunas diferencias en los acentos, pero no hay que ponerle mucha mente. ¿Por qué? Porque las palabras ya están en el diccionario. Usted nada más busca la palabra, no necesita saber un montón de datos. Ahí tal vez, bueno, vaya fijándose que el plural genitivo es en todos igual. En el masculino, en el femenino
y en el neutro. Nada más, eso se lo vaya fijándose, que en estos es una característica que tiene estos adjetivos que estamos viendo ahorita en la primera parte. Aquí viene, por ejemplo, calos, el adjetivo calos, el adjetivo jalepos, jalepí, jalepón. Ve aquí en este caso yo introduje las tres terminaciones, masculino, femenino y neutro. Pistos, pistí, pistón. Aquí viene el otro. Entonces el adjetivo tiene los tres géneros porque ellos representan a cualquier sustantivo. Protos, ahora sí, viene viene la retroalimentación de Davis y dice, nótese que el masculino del adjetivo se declina como un sustantivo masculino, como ya les dijimos, de la segunda declinación. Y ya usted tiene sustantivos de la segunda declinación. El neutro se va a declinar como un sustantivo neutro de segunda declinación, que está en el 42. Y el femenino como un sustantivo femenino en eta de la primera declinación. También hay en alfa de la primera declinación. A. El acento del femenino en el genitivo plural no se conforma al acento del sustantivo femenino de la primera declinación. Este de aquí, ¿verdad? Ese no sigue la norma, sino al acento regular del sustantivo masculino. Dice, se usa el mismo masculino. Proton. Así, en la inflexión eschatos se usa eschaton, ¿verdad? En el genitivo del plural para femenino también. Así es sencillo. Número 117. Los adjetivos, igual que en el español, van a concordar con los sustantivos que modifican. ¿En qué van a concordar? Van a concordar en género, en número y en caso. Género. Si el sustantivo es masculino, se usa un adjetivo masculino. Si el sustantivo es femenino, se usa uno femenino. Y si el sustantivo es neutro, se usa un adjetivo neutro. Número, igual, seguimos lo mismo. Si el sustantivo es eh, plural, eh, entonces también el adjetivo. Caso, si el sustantivo es acusativo, entonces igual el adjetivo. Veamos este. Tú, pistu, dulu. Eh, noten aquí. Pistu es un adjetivo. ¿Está bien? Es un adjetivo. Tú, pistu, dulu. Tú es de alguna manera, es el artículo del sustantivo, pero viene separado por un adjetivo, ¿verdad? Que es del fiel esclavo, del esclavo fiel. Ahí, ¿por qué el autor sagrado lo escribe así? Porque ese es un lenguaje que va a escribir. Él quiere escribir algo con esto. Esto es lo que se llama, en este caso, aquí hay un adjetivo que ya ahorita lo vamos a mencionar, ¿verdad? Que es atributivo, pero ya lo vamos a ver. Entonces, el autor sagrado nos lo transmite quitándole el artículo al sustantivo y poniéndoselo al adjetivo. Significa que es atributivo. Bueno, entonces ahí se dice del esclavo fiel, ¿verdad? O del fiel esclavo. Ahí. Ahora, ¿qué vemos aquí? Esclavo, dulu, está en masculino, entonces se usa un adjetivo masculino. Está en singular, se usa uno singular y está en decir, si el sustantivo es masculino singular genitivo, el adjetivo es masculino singular genitivo. Bien, veamos otro ejemplo. Tiproti y mera.
Entonces tenemos que proti es otro adjetivo, tan rojo. Y resulta que en este caso el artículo es de el sustantivo. Lo puse en azul. Entonces, esto también es otro adjetivo atributivo. Está separado, no tiene, el artículo no viene acompañando exactamente al sustantivo. Nos dice que ahí dice el día primero o para el día primero, ¿verdad? Por el asunto de el dativo. Bueno, así es sencillo. Se usa un sustantivo femenino singular dativo. Entonces se usa el adjetivo femenino singular dativo. Veamos un tercer ejemplo. Cali o do. En este caso, cali es un adjetivo. Ninguno de los dos trae artículo. Eso significa que puede ser atributivo o predicativo. ¿Está bien? Un atributo, un predicado. Ya lo vamos a ver. En este caso es senda correcta. O uno puede poner la senda es correcta, ¿verdad? Como predicativo. Ya ahorita eso lo explico. No hay que, nada más adelanto para que los cerebros se vayan preparando. Ahora nos vamos con el 117. Los adjetivos concuerdan con los sustantivos que modifican en género, número y caso. Aquí están los dos que ya vimos. ¿Está bien? Los tres, perdón. Donde vimos que el artículo, aquí lo separa un... En otras palabras, el artículo no lleva a la par o unido el artículo, perdón, el sustantivo no lo lleva, ve que va separado por el adjetivo. Aquí tampoco, digamos, va separado por el adjetivo. Y aquí, pues, no hay en este caso artículo. Bien, eso es lo que vimos. Entonces aquí vienen, por ejemplo, todos los que se usaron. Entonces, por ejemplo, aquí viene dulu, el primero. Eso viene de dulos, si lo buscamos en el diccionario. Y dulu es masculino singular genitivo. Es este. Y con el artículo sería tu dulu, es este. Entonces, aquí sí viene muy pequeñito, incluso en el mío. ¿Cuál adjetivo vamos a usar aquí? El masculino. Como este es masculino, singular, genitivo, aquí vamos a escoger el masculino, singular, genitivo. Entonces se usa pistum. Este es el que estamos usando aquí. Este es el primer ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos el sustantivo himera, ¿verdad? Ya dijimos que himera. Himera es femenino, singular, dativo, este. Y viene timera, pero viene separado. Entonces, timera significa que voy a buscar el adjetivo protos o proti, viene de protos, lo voy a buscar, ¿cómo sé yo? Porque yo busco el diccionario. El diccionario me va a decir que cuál es el paradigma. Este es el paradigma. Protos. Entonces busco el femenino singular dativo, es decir, que busco este. Y este es el que se está usando aquí. Y luego tiene cali odo, odo, que es senda. Yo lo busco en el diccionario, viene de O2, busco dos en el femenino singular dativo. Ahí no viene artículo, pero yo sé que es femenino singular dativo. Entonces viene odo. Odo o dos, cali. ¿Qué sería cali este? Ahí no se ve muy bien, pero ahí esa es la idea. Relacionar ambos. Bueno, eso es muy sencillo porque es relacionar. Vamos al 118. 118. El adjetivo, dice el 118, se usa con los nombres o con los sustantivos de dos modos. Como atributo
y como predicado. Esta es la esencia del programa de hoy. El adjetivo se usa de dos maneras en el griego, como atributo y como predicado. Por ejemplo, vea esta oración del número 2. No, perdón, del número 1. En la frase opistos dulos, que yo les mostré ya, viene el artículo y el artículo está con el adjetivo, no está con el sustantivo, están separados por el adjetivo. Ahí se traduce el siervo fiel, porque pistos es fiel, ya lo vimos. Es adjetivo atributivo. Modifica el sustantivo doulos, siervo, para describirlo sin afirmar nada de él. Nada más se traduce así, el siervo fiel. Pero notemos, hagamos un cambio en la locución 2, en la segunda oración, o doulos pistos. ¿Qué sucede cuando el artículo está con el sustantivo y luego viene aparte el adjetivo? Entonces, eso es predicado, se dice algo, entonces se agrega el verbo ser, el verbo es. Aquí dice, el siervo es fiel. Aquí dice, entonces está omitido el verbo es, el verbo ser. El siervo es fiel. A eso se le llama adjetivo predicativo. Entonces ahí está muy claro, está muy claro. Entonces, afirma algo del sustantivo, se tiene que usar el verbo ser. En griego, dice David, es importante esta distinción entre el adjetivo atributivo y el adjetivo predicado. Eso hay que dominarlo. Consiste en que el predicado declara algo adicional, lo que es el asunto principal, mientras que el atributo es una descripción incidental del sustantivo en cuestión. Ahí no hay nada que... De hecho, cuando uno llega a la oración, usted se da cuenta que algo le falta, pero hay que saberse la teoría. 119. Las posiciones de los adjetivos atributivo y predicado. Entonces, aquí vuelve a enfatizar en el adjetivo atributivo. O pistos dulos. Vea que viene el artículo, yo lo puse en azul, y viene el adjetivo con el artículo y el sustantivo no. Entonces eso es atributivo. El siervo fiel. Mientras que en el otro ejemplo, o dulos o pistos, ¿qué sucede aquí? Noten ahí. Cuando los dos llevan el artículo, cuando el adjetivo lleva el artículo, sigue siendo atributivo. El siervo fiel sigue siendo atributivo, ¿verdad? Porque los dos llevan el artículo. Nótese que el adjetivo sigue al artículo inmediatamente. Hay otra construcción, dice que es rara, que es esta, dulos o pistos, donde viene el artículo, pero con el adjetivo, pero va de segundo, el siervo fiel también. En otras palabras, si el sustantivo no lleva artículo, no es, no es predicativo. Pero si ya el adjetivo lleva artículo también, entonces se convierte en atributivo. Veamos ahora el adjetivo predicativo, predicado. Es sencillamente cuando el sustantivo lleva artículo. Odulus pistos, el siervo es fiel. Pistos odulus, que está después. Igual, el siervo es fiel. Nótese que el adjetivo no sigue inmediatamente al artículo, sino que le antecede. Don David, ¿hay algún enredo con esto? Vamos a ver, profesor, si lo estoy captando. Si si el adjetivo lleva el artículo, sería un adjetivo atributivo. Sí, sería mejor para no enredarse, es cierto lo que usted dice,
El sustantivo debe llevar el artículo y se acompaña del adjetivo. Digamos, cuando el artículo acompaña al sustantivo, ¿verdad? Y el adjetivo está sin el artículo o con artículo. No, si está con artículo es atributivo, ¿verdad? Cuando están los dos. Pero es que como se hizo todo junto, digamos, cuando el artículo está con el sustantivo, ese caso es predicativo. Cuando el sustantivo no lleva artículo, es atributivo. Digamos, el artículo puede estar en el adjetivo. Pero hay un caso, cuando los dos llevan artículo, entonces es atributivo. Tal vez ahí sería lo más fácil. Digamos, hay que guiarse mucho por que el sustantivo lleve el artículo. A ver, te enredé más. No, 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 profesor. Está más claro. Vamos a ver si capto la idea. Si el sustantivo lleva el artículo, es atributivo, Así es. ¿sí? Así Ahora, es. si el adjetivo es el que lleva el artículo y el sustantivo también lo lleva, ¿cómo es que es ahí, profesor? Es atributivo, porque hay un Es empate, atributivo. digámoslo así, para entenderlo. Sí. Ok, perfecto. ¿Y predicativo es cuando? Cuando el sustantivo lleva el artículo. Es predicativo cuando el sustantivo lleva el artículo. Así Es es. decir, el adjetivo no tiene el artículo, El adjetivo solamente el no tiene sustantivo. artículo, correcto. Ahí ya es predicativo. Ok, entonces, si el sustantivo y el adjetivo ambos llevan el artículo, es Atributivo ahí. atributivo. Sí. Si lo Digamos que, lleva, si lo lleva el sustantivo, pero el adjetivo no, sería predicativo. correcto. Ok, gracias, Sí. profesor. Es una cuestión como de práctica, nada más. Hay otro caso, vamos a ver si viene aquí. No, no sé si viene aquí. Sí, aquí viene. En 120 no habiendo artículo. ¿Y qué sucede cuando no lleva ningún artículo? ¿Qué sucede cuando no hay artículo ni en el sustantivo ni en el adjetivo? Ahí hay que ver el contexto. ¿Está bien? Ahí puede ser atributivo o predicativo. Cuando ninguno de los dos lleva artículo. Por ejemplo, vea esta frase. Pistos dulos. Ahí puede ser el siervo es fiel o siervo fiel nada más. O, por ejemplo, al revés, dulos pistos, ¿verdad? Igual, el siervo es fiel o el siervo fiel. Ahí habría que ver el contexto, ¿verdad? En este caso, porque puede ser cualquiera de los dos. Ahora, ese es el otro caso, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, holos entero tiene raramente la posición atributiva. Casi siempre, Profesor, dime. disculpe, volvamos un momentico al ejemplo de Pistos Dulo. Ajá. Dígame ahí, ¿cómo es la traducción cuando es predicativo? Si es El siervo fiel. predicativo, cuando es predicativo, usted dice algo del sustantivo, entonces se agrega el verbo ser, ¿verdad? Entonces, predicativo sería el siervo es fiel. Correcto, Eso es correcto. predicativo. Eso es predicativo. Y atributivo es el Es un siervo atributo, fiel. el siervo fiel, El nada siervo más. fiel. Ajá, Sería el siervo fiel, ¿correcto? ajá, correcto. Sí. Ok, gracias, profesor. Bueno, no, y esto es muy importante porque esta es la esencia del texto. Vamos a ver aquí viene una oración, pero lo que interesa es el segundo renglón, los cuales, y viene olus icus, ¿lo ve? Aquí, no sé si se verá, pero olus icus
En este caso, Amplíelo, eh, profesor. ajá, nada más que no lo puedo marcar. Vamos a ver si se puede. Holusicus, este, se puede traducir, se puede traducir los hogares enteros o los hogares son enteros. Entonces, por ejemplo, vemos el contexto. Y tienes los cuales los hogares enteros trastornan o los cuales los hogares son enteros trastornan. En este caso, el contexto me está diciendo que esta yunta de sustantivo y adjetivo es atributivo, porque no iría aquí el predicativo, no iría el verbo ser, los cuales los hogares son enteros trastornan, no. Ahí dice los cuales o los hogares enteros trastornan sucesivamente, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice aquí el autor, en este caso, aquí se usa el verbo holos. eh, 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 Raramente tiene la posición atributiva, como aquí, que tiene la posición atributiva. Raramente. Digamos, hay pocos los casos. Casi siempre es predicativa. ¿Verdad? Esto es de Tito 1:11. Bueno, y ahí siguen los ejercicios, pero no creo que nos dé chance porque quedan 7 minutos. Don David, ¿alguna inquietud, alguna duda? ¿Cómo lo ve? Bueno, profesor, está muy bonita la clase. Vamos a repasar, profesor. Es atributivo cuando lleva el artículo, tanto el adjetivo como el sustantivo. Así es. Y sería predicativo cuando, a ver si lo recuerdo, cuando el adjetivo no tiene artículo Y el sustantivo sí. y el sustantivo sí. Ujú. Está bonito. Y los adjetivos coinciden con el sustantivo en el caso, en el género y en el número. Así es. Sí. Entonces lo otro es estar, como diríamos aquí en mi querido Maracaibo, Venezuela, estar pila, estar mosca con las desinencias. Así es. Así es. La otra semana, si Dios lo permite, vamos a ver estos ejercicios. Y protiora, que usted va a buscar en el diccionario, si cuál es el sustantivo y cuál es el adjetivo, y va a aplicar si es atributivo o predicativo, ¿verdad? Bueno, ahí yo los tengo ya hechos, pero vamos a ver. Ah, bueno, aquí estaba el segundo, donde viene otro caso, donde viene un sustantivo y un adjetivo, ¿verdad? Y ahí sucesivamente, pero no se los muestro todo porque si no, pierde su razón de ser, ¿verdad? Pero la otra semana nos vamos a dedicar a distinguir ambos sustantivos. La práctica nos va a llevar a familiarizarnos, Ah, profesor. no, de hecho, después de usted ver esto en muchos sustantivos, usted ya se va, sobre todo algunos versos, va viendo lo normal que es esto en esta traducción. ¿Cómo estamos de tiempo, profesor? Nos quedan 5 minutos. Ok, profesor, yo me imagino lo importante de la clase de hoy con la traducción de Juan 1:1. Sí, sí. En Juan 1:1, ahí tenemos que dice, y bueno, la traducción, ¿verdad? Y el verbo era Dios. Lo que pasa es que con Juan 1:1 el verbo viene ahí. Hay otro texto donde dice Dios es espíritu. Dios espíritu, nada más viene, ¿verdad? Cuando Jesús habla con la samaritana en el capítulo 4 de Juan. Entonces ahí dice Dios espíritu, ¿verdad? Ahí nada más dice así. Entonces en ese caso se toma, hay sustantivos atributivos también para que lo sepamos, ¿verdad?
Entonces ahí se le agrega el verbo ser igual que un adjetivo. Igualmente, por ejemplo, en Juan 1:1 es sustantivo atributivo, no tanto adjetivo, pero sí un sustantivo juega un papel de atributo, ¿verdad? Entonces, esos son casos que hay que ir viendo. Eh, y hay muchos casos más en el Nuevo Testamento que uno comienza a detectar, son muy bonitos. Bien, voy a dejar en este momento de grabar, bueno, porque ya casi se corta y nos quedan unos minutitos ahí. Que el Señor bendiga a todos los hermanos y la próxima semana entonces resolvemos los ejercicios. Repasen lo que les di y no va a costar mucho la otra semana. Que el Señor los bendiga a todos ricamente y don Amén, David, amén. nos quedamos un minuto ahí. Amén. Gracias, profesor. Muchas bendiciones.